Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando América Latina. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a abordar un binomio y una relación bastante tensional, conflictiva para algunos, pero que es necesario abordarla y dar una mirada respecto a lo que es la relación entre neoliberalismo y territorialidad. Para aquello hemos invitado para este programa a Jean Simon, que ya nos ha acompañado. Ella es académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Siempre a veces trato de decirlo muy bien. Sí, muy Jean, bien. gracias por estar acá. No, un gusto, gracias por la invitación. Y tenemos a Natalia Milla, que ella es docente, antropóloga del Departamento de Sociología y Antropología. ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Natalia, gracias por estar acá. Muy bien, gracias a ti. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia y me gustaría en primer lugar que cada una de ustedes pudiera hacer un comentario respecto a cómo ven esta relación entre neoliberalismo y territorialidad, ¿no es cierto? Y específicamente, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen del neoliberalismo y qué se entiende por territorialidad desde sus especificidades o desde sus particulares perspectivas? Jean. Ya. Bueno, el neoliberalismo surge en América Latina, en verdad, a partir de la experiencia de Chile con Augusto Pinochet y se va estableciendo. Y la idea del neoliberalismo es un Estado ausente esencialmente. El Estado no juega un rol activo dentro de la economía, sino busca abrir la economía nacional hacia el comercio exterior, que puede ser un motor para el desarrollo en muchos casos. Pero al mismo tiempo, ese abre también el país a la inversión extranjera adentro del territorio. Ahora, en Chile, como en muchos otros países, especialmente en el cono sur de América Latina, el neoliberalismo va acompañado con dictaduras que esencialmente no va reconociendo derechos humanos y que surge también es la falta de reconocimiento de derechos territoriales en relación en el tema que nosotros estamos viendo. Por eso, en Chile, por ejemplo, el tema forestal es muy importante, que va tomando, ¿cierto?, que se llama extractivismo y son industrias que entran y solamente buscan riqueza en los territorios y los sacan. No dejan proceso de desarrollo territorial y ese contrasta, si pensamos en Concepción, con los polos de desarrollo que se buscó generar aquí en nuestra región, por ejemplo, con Huachipato, con Losa Penco, con Bellavista. Más que generar industria, que tiene mayor productividad, mayor presencia de trabajadores, el neoliberalismo esencialmente busca riqueza y en ese caso recursos naturales. Y eso va generando conflictos con las personas que viven en los territorios, porque es otro tema asociado con la economía, que muchas veces el énfasis es en la riqueza que se va generando o vendiendo, ¿cierto?, a través del mercado, sin considerar el tema del medio ambiente. Ahora, en los últimos años eso ha cambiado, pero cuando hablamos de movimientos socioambientales, esencialmente estamos hablando de la relación entre territorio y neoliberalismo. Okay. ¿En tu caso, Natalia? Sí, bueno, podemos tomar algunos elementos como el tema de cómo se va consolidando este modelo de mercado y este modelo neoliberal. Claro, que empieza, ¿cierto?, con la imposición de las dictaduras y de las lógicas, ¿cierto?, de mercado acá en el territorio latinoamericano, pero si bien ya neoliberalismo es una etapa que es reciente y que se define o que se agudiza a partir de cuando el medio ambiente y el recurso natural, o el extractivismo en este caso, es ahora lo que tensiona, ¿cierto?, la diversidad de territorios y formas que hay también de vivir el territorio. Ahora, desde muchos sectores se define esta etapa neoliberal como la que en realidad está provocando mucho más, una situación mucho más dominante que a lo mejor hace años atrás, mucho más aguda, mucho más tensa, porque el recurso que ya está agotado y que ya se ha ido, ¿cierto?, agotado, reduciendo, hoy en día está transformando mucho más los territorios hacia un desastre. Entonces, por ejemplo, tenemos, claro, lo que pasó con el carbón, con Huachipato, ¿cierto?, pero ahora está este concepto de zonas de sacrificio, por ejemplo. Hemos llegado a esa agudización, ¿cierto?, de lo que implica un modelo que, como dice Jane, no está concentrado como el Estado como un bien benefactor o un garantizante, ¿cierto?, del desarrollo o de muchas formas de desarrollo, porque el modelo neoliberal también nos indica a nosotros un desarrollo, una mirada, un camino para todos los territorios, y es ahí en donde hay más que tensiones, son
es un modelo que ha ido desplazando la posibilidad, ¿cierto?, de que la población se pueda desarrollar de manera propia. Y es ahí en donde viene conectado con los conceptos de territorio o territorialidad que podemos discutir después. Entonces, infiero de lo que ustedes han dicho que el escenario previo al neoliberalismo, es decir, la época desarrollista que algunos denominan, el fordismo lo denominan otros, la situación era diametralmente distinta, había otra concepción, o la verdad es que no distaba mucho, digamos, de lo que se está viviendo. Hay elementos en común y hay diferencias, ¿cierto? Como yo diría, en términos de desarrollo, la idea de desarrollo, la diferencia tiene que ver con un desarrollo industrial versus un desarrollo basado en recursos naturales, como bien dice Natalia. Pero yo diría, ambos modelos vienen desde afuera y buscan imponer, de cierta manera, desarrollo adentro de distintos territorios. Mientras que surge ahora que como una defensa territorial que es transversal, de cierta manera. Yo diría, tanto en Estados Unidos va surgiendo como un deseo de proteger los territorios, su forma de vida, hasta que uno podría decir, como el movimiento que apoya a Trump, de cierta manera, también es como una cierta defensa de territorio frente a la globalización que viene, y eso es muy interesante, yo diría, la globalización impacta mucho más con los fines de la dictadura, ¿cierto? Con la democracia, que la caída del muro de Berlín, cómo se va abriendo y haciendo aún más difícil tener como la forma de vida y también, como bien sabemos, el tema de sustentabilidad, de nuestra manera de crecer, también va generando que uno se nota la pérdida de abundancia de los espacios, hasta las ciudades ahora se están poniendo más verdes porque en verdad nos falta más naturaleza que antes como yo diría, no veíamos la necesidad de tener la naturaleza en nuestra vida. Como son muy ligados al concepto de territorio, son los espacios físicos y una forma de vida mucho más allá de solamente la actividad económica. ¿Natalia? Sí, ahora yo creo que el tema del territorio, ¿cierto?, frente a estas transformaciones y lógicas que se van imponiendo, tiene que ver con una discusión de poder sí o sí, porque cuando hay un grupo humano que decide en rigor querer defender, proteger, ¿cierto?, resguardar el recurso, la forma de vivir en el territorio tiene que ver con que las relaciones de poder no han permitido, ¿cierto?, un desarrollo para todos diverso, con igualdad de derechos, sino que el modelo siempre ha sido una imposición para un cierto sector. Entonces, un día puede ser el agua, el bosque, otro día puede ser incluso hasta el uso del recurso, porque en algunos sectores el modelo es tan agudo e incluso se tensiona las lógicas, las formas de ver el territorio. ¿Sí? Por ejemplo, en conceptos de desarrollo sustentable, no siempre también son los más acertados, o el conservacionismo, el paisajismo, o el ecologismo, no siempre incluso es la forma de pensar que tienen ciertas poblaciones, ciertos grupos humanos frente a un espacio geográfico que vienen ocupando hace mucho tiempo. Entonces acá el elemento central también es el poder. ¿Quién decide? ¿Cómo llega? En Latinoamérica el tema del territorio, la irrupción del territorio viene desde 1542, 1400, desde que se bajan los barcos, y aunque suene muy desde el discurso, pero desde que en realidad el proyecto, la tierra, siempre ha sido el elemento para expansión, para poder, para ejecutar, ¿cierto?, un plan nacional, un plan de un imperio. Y entonces siempre ha estado el elemento tierra, territorio, en las discusiones del poder, con cómo se van generando el orden mundial. Entonces sigue siendo lo mismo, pero con otras definiciones, y hoy en día con el recurso natural, si se puede decir así, como objeto de defensa ahora, no solamente de despojo, sino que de defensa. Y ante este escenario que ustedes analizan, describen y dan cuenta, ¿qué ha dicho la academia? ¿Qué ha dicho la universidad? ¿Existe realmente preocupación? Más bien son personas académicas y académicos que de manera muy particular han esbozado alguna preocupación, o efectivamente en los últimos años, en el último tiempo, ha ido creciendo, digamos, una dedicación por estos temas, o realmente hay un dejo respecto a lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el concepto de territorio
ha sido siempre presente dentro de geografía, ¿cierto? Por un lado. Yo diría desde la ciencia política, como bien dice Natalia, es que está muy ligado al concepto de poder y si pensamos en el Estado Nacional, la división del mundo dentro de estados como eso, es imposible separar, ¿cierto? El territorio del Estado, por ejemplo. Ahora, que se agrega, yo diría, con el enfoque territorial, es un enfoque que tiende a ser subnacional, resalta elementos, puede ser medioambiental, puede ser cultural, puede ser económico. Y yo diría, hay como mayor conciencia e ido formando, discutiendo y introduciendo ese temas en distintas disciplinas. Si miramos, por ejemplo, en economía, hablamos, por ejemplo, de los famosos clústeres, ¿cierto? Que son las interrelaciones entre, ¿cierto?, academia, sector público, sector privado, las demandas que vienen del pueblo mapuche para la defensa de sus territorios, también en el norte, o transversal, en verdad, en América Latina. Como eso, yo diría que es algo que va surgiendo ahora con mayor fuerza por justamente los temas que hablamos antes. Yeah. Sí, yo creo que hay, no creo que haya una gran consolidación todavía, como algo que decir, como si la universidad tuviese que tomar una cierta postura, porque en realidad, claro, la ciencia se va actualizando y se va moviendo en rigor también con los movimientos sociales, con el ritmo también de la propia población y de la sociedad y de los grupos humanos, entonces no hay recetas todavía. Pero yo sí veo avances en que ya territorio ya es un concepto, es un elemento de discusión, está presente en lo diario, en lo cotidiano, los estudiantes también quieren conversar sobre territorio e incluso el territorio también transitando en conceptos de cuerpo, territorio, los espacios micro como territorio, las comunas, las poblaciones, porque se están dando fenómenos también parte de este modelo, ¿cierto?, neoliberal acá en provincia, por ejemplo, en un sector urbano. Hay un salto cualitativo, por ejemplo, entre lo tradicional, como se miraba esto de lo territorial, que era lo más alejado, el problema de allá, sino que ahora los mismos elementos durante todo este periodo se están presentando acá. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Hualpén, que viene un tema ahí en el Santuario de la Naturaleza. Entonces, ¿qué ha pasado en esa población, por ejemplo, en ese territorio? Ya la gente habla de territorio, ya no habla como de la comuna de Hualpén, sino que habla del territorio Hualpén. Ahí la gente se está empezando a organizar de manera territorial, porque el concepto de territorio no solamente es el espacio ocupado, sino que es el espacio significado, apropiado, situado y estratégico también, muy ligado a los procesos de la identidad, de la pertenencia. Entonces el fenómeno, el concepto de territorio siempre ha estado como alejado a lo mejor de ciertas discusiones como cultura, como organización política, pero ya está entrando por lo que está pasando en lo cotidiano. Ahora la universidad también es un territorio, está enmarcado en un territorio frontera, en Concepción. Ahí quizás yo creo que falta un poco más de las ciencias sociales, de desarrollo para mirar eso. Las humanidades quizás están un poco al debe con eso. Siempre tengo la sensación de que o somos más bien reactivos, es decir, revienta, ocurre algún acontecimiento, hay un problema, y como que ahí nos hacemos cargo o responsable. Pero si no ocurriera, como que nos dejamos estar y no abordamos de lleno el tema. Y no lo abordamos además desde una mirada con otras disciplinas, sino que tratamos muchas veces de hacerlo desde la propia especialidad. Yo, desde la historia, ustedes, no sé si estoy muy equivocado en la quizás análisis. como falta dar el paso hacia lo público, como a veces un poco más abandonar quizás, porque igual somos lentos, yo creo que igual en el rigor de lo que implica avanzar y estudiar, pero a veces somos lentos en lo público, a lo mejor en la reacción, en lo contestatario, como no estar ahí siempre en el... Yo diría que muchas veces las ideas existen, ¿cierto? Pero que salen a la esfera pública, se toma atención cuando hay algo que pasa fuera de la academia, ¿cierto? Es que yo diría siempre pasa eso. Si pensamos, por ejemplo, hasta el neoliberalismo, ¿cierto? Los Chicago Boys y todo eso fue mucho antes que la dictadura, pero fue justamente, ¿cierto? Y también se presentaron su propuesta para Chile ante la dictadura, pero fue como una coyuntura política en ese momento que abrió una ventana de oportunidad y se logró meter. Eso no significa que nos va a meter en otro momento, pero de cierta manera hay respuestas a
dentro de la academia, pero tomen más visibilidad cuando justamente el poder, si quiere decir, toma posición. Pero yo diría también tiene que ver con la globalización, porque la globalización va quebrando muchas de las fronteras que dividía los estados nacionales, ¿cierto? Por eso, uno de los temas que trabaja Natalia tiene que ver con el pueblo mapuche. Esas demandas existían mucho antes, ¿cierto? Desde, como dijo, en 1492, pero como surge mucho más a nivel internacional a partir de los 90 con una serie de dinámicas que se va generando. Por eso yo diría, nosotros vamos siempre como interactuando, especialmente las ciencias sociales, pero yo diría todas las ciencias con la política. Sí, Sí. sí. Sí, yo creo que también, claro, son las coyunturas lo que hacen que uno se posicione. Claro, Sí. ahora tú no puedes pedirle a todos los académicos que se posicionen o que tomen un rol, investigación-acción o acompañamiento, parte de los movimientos, o sea, sería lo ideal, pero también hay libertad de investigar. Ahora, ¿quiénes sí deciden en algún momento ponerle atención? No solamente a lo que ocurre, el hito político que permite la transformación o la transición, sino que bueno, generar ahí otras estrategias también porque ya la cosa igual está difícil, o sea, el tema de esta etapa neoliberal del extractivismo es compleja y ya está llegando a territorios que son urbanos, que no solamente están allá más expuestos, sino que están acá en el presente. Ahora, sí, se va... claro, los temas son bien antiguos todos. Hay un trayecto, hay una historia, no es reciente y de hecho todo está muy ligado, o sea, una consecuencia de otra y de otra. Por ejemplo, pensando en el tema de territorio, claro, con el triunfo, ¿cierto?, del proyecto de Pinochet y su decreto de ley, ¿cierto?, que termina dándole un sentido a la territorialidad chilena, diciendo que el territorio es de una sola identidad, dejan de ser, por ejemplo, indígenas quienes ocupan ciertos territorios, ya. Ahí, claro, todo este periodo ha tenido sus diversos costos y sus diversos tránsitos. Ese decreto, que después fue modificado y ahora hay una ley a partir del 90, por otro hito, pero igual va generando continuidades. Y yo creo que ahí un cientista social, antropólogo, geógrafo, cientista político, yo creo que sí debe tomar ciertas posiciones para seguir siendo parte de esta continuidad. Porque eso tiene otras etapas posteriores. Por ejemplo, ahora ya ley indígena, supongamos, que regula de una forma los territorios. Bueno, ahora viene otra etapa, que responde a lo que está pidiendo la población, lo que la ciencia indica que debe ser según todo este panorama latinoamericano. Vienen etapas y es ahí donde uno tiene que estar aportando, pienso. Bueno, y en eso estamos precisamente, ¿no es cierto?, con los aportes de Jean Simon, de Natalia Milla, conversando este tema de neoliberalismo y territorialidad. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a seguir conversando acá en Conversando América Latina. Bien, estamos de regreso en Conversando América Latina. Estamos, como lo decía antes de ir a la pausa, con Jean Simon de Ciencia Política y la antropóloga Natalia Milla. Se me quedó una pregunta del primer bloque, porque claro,
está la dictadura, está Pinochet, está el neoliberalismo, hay una política, eso está bastante documentado, hay literatura. Pero, ¿qué pasa en democracia? ¿No es cierto? De los 90 en adelante, uno podría decir que efectivamente hay un modelo, un sistema que está ahí, pero ¿qué ha ocurrido durante los gobiernos democráticos? ¿Se ha profundizado esto que comenzó con la dictadura? ¿Han existido algunas políticas aisladas, buenas, malas o más o menos, de cómo revertir o poner freno a lo que hemos estado conversando? ¿O la verdad es que no ha cambiado mucho y se mantiene un patrón que con los años, o sea, hoy, el 2018, lo que ha hecho es profundizar algo que surgió por allá o post-73, digámoslo, por colocar una fecha? Jim. Sí. No, yo quedé pensando justamente sobre el tema porque cuando uno agrega territorio al neoliberalismo, como cambia la manera que uno va mirando. Y neoliberalismo, yo diría, con la dictadura, ¿cierto?, se abrió, pero debido a las crisis económicas que hubo durante la dictadura, y yo diría después también en democracia, el Estado chileno iba generando reglas como para proteger un poquito al sector financiero, ¿cierto? Pero para proteger un poquito más, ¿cierto?, a la población en general. Pero no han hecho eso con territorio, ¿cierto? Como uno tiene, que hablamos al inicio, la idea de zonas de sacrificio, de territorios que esencialmente utilizamos y no lo protegemos. Pues me parece que tenemos que avanzar en el debate para pensar cómo podemos proteger a los territorios, ¿cierto? Como en democracia hay un cierto avance, podemos hablar de evaluación de impacto ambiental que tiene ciertos elementos. Yo diría hay una serie de procesos de planificación territorial y quiero enfatizar que al final nosotros conocemos mucho más el caso chileno, pero esos son procesos que tienen distintas variaciones, pero en general en toda América Latina va siguiendo como un camino muy parecido. Eso se va generando procesos de planificación territorial buscando armonizar los distintos intereses. Hay como un rechazo a esa pura competitividad que se habla del neoliberalismo. Van enfatizando la idea de capital social, de colaboración, como hablé antes. La idea mismo del Parque de Ciencia y Tecnología busca generar cierta cooperación desde un enfoque territorial. Hablamos de universidades regionales, como eso se va generando eso tanto desde el Estado, desde la sociedad, pero uno tiene la sensación que el poder de las grandes empresas, la necesidad de exportar, va generando una presión hacia los territorios y lamentablemente en Chile la Constitución sigue siendo muy neoliberal, donde el derecho a la propiedad privada casi no se puede limitar en comparación con otros países. Claro. Y es donde es interesante igual analizar Ecuador y Bolivia, lo que han ido haciendo, como avanzando en ciertos elementos, pero igual enfrentan, porque el neoliberalismo no es solamente una política del Estado, sino es una estructura de la economía global que se va modificando, pero es un desafío importante que yo encuentro que en la ciencia social tenemos que abordar. Sí. Natalia. Sí, yo tengo un panorama más negativo. Yo pienso que sí, ha habido una forma, ¿cierto?, de incorporar a lo mejor a la ciudadanía, la participación a través de los pladecos, por ejemplo, para mirar. Sí, pero yo pienso que para mí, al menos para mí, el tema del retorno a la democracia hacia adelante, al menos demuestra una consolidación, yo creo, un ajuste, e incluso aparece el concepto de lo transnacional. O sea, tú miras el panorama y es donde se acomoda prácticamente el modelo, donde se hace incluso más visible, donde la población se da cuenta que en el fondo la economía está sujeta por pocas familias, que viene desde afuera, es más público, como que hay acceso a entender por fin qué es lo que en el fondo se consolidó, qué es lo que llegó y qué es lo que hoy en día sigue su curso. Entonces, en realidad, claro, democracia como una transición democrática y no como una transición del modelo económico, encuentra hoy en día, yo creo, ya su ajuste máximo y su futura perfección. O sea, todo el tiempo es hacia allá y nunca hacia atrás. Yo creo que esta crisis de la confianza y la desconfianza que tiene la población chilena es precisamente eso. Es darse cuenta en el fondo que económicamente esto se ha ido asentando y se ha ido mejorando.
Entonces tú te das cuenta, claro, además la globalización permite entender también cómo funciona esta lógica, tener ciertos elementos iguales en este territorio como en otro lugar del mundo, como las marcas, como las formas, el tipo de mall va a ser el mismo aquí como allá en otro lugar, la misma estructura, la misma estética. Sí. Entonces, claro, sí, quizás en algunos gobiernos democráticos las carteras introducían elementos para la discusión pública, ¿ya? Sí. Pero yo creo que no, yo creo que ha sido solamente una manera de consolidar el tema económico acá. Quiero seguir contigo para preguntarte, hacer una bajada a lo local, a la región. ¿Cuál consideras tú o dónde identificas tú los nudos más críticos actualmente en la región de esta relación que se produce entre neoliberalismo y territorialidad? Críticos, por ejemplo, acá en Biobío, Coronel. Ya. Sí, Coronel. Y las bahías ahora, Talcahuano, siempre en tensión, Talcahuano, Coronel, Penco también. Todo lo que implica esta parte costera, ¿cierto? Que tiene una particularidad también la bahía de Concepción, tiene una forma distinta, que se introduce al mar de una manera diferente, entonces bien estratégica. Sí, puntos que son... Ya zonas saturadas espacios geográficos que ya están saturados, que no tienen bajo ninguna lógica, no le entregan nada a la población como para poder desarrollarse y desenvolverse, sino que va reduciendo personas, poblaciones, sectores que son históricos, ya están, pero muy, muy rodeados de cosas. Arauco también, por supuesto, sin duda, Tirúa, Cañete y todo el sector ahí que visiblemente tú te das cuenta que es una zona ya también... que no tiene vuelta, podríamos decir. Ahí con sus procesos internos también de cómo ir recuperando, porque esa también es la otra parte de esto de la territorialidad, ¿sí? O sea, el modelo que llega, el modelo que impacta, que despoja, ¿cierto? Que elimina la lógica propia de la naturaleza y la humana a su vez, pero después vienen todas las estrategias de revertir el proceso. Jim, tú también conoces bastante la región, te ha tocado. También puede ser un poco, claro. Es que yo trata de como el vaso medio lleno de cierta manera, aunque en verdad no es tanto medio lleno, aquí hay un poco allá de cierta manera, que en verdad cuando uno empieza a analizar es que es como deprimente de cierta forma, pero uno tiene que ir buscando cómo transformar, yo encuentro. El tema de reconocimiento de los derechos, yo quiero resaltar, por ejemplo, ahora recién, me parece, no sé si antes, ayer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una demanda hacia el Estado por la basura o residuos de salmones que estaba esencialmente dañando a las personas. Como eso, hay ciertos mecanismos que son débiles y tenemos que utilizar y tenemos que trabajar y yo diría tenemos que como exigir que los modelos de desarrollo que se elige del país va funcionando para las personas y no a costo de las personas y los territorios, porque al final el concepto de territorio tiene que ver con esa interacción sociocultural, apropiación de espacios físicos, ¿cierto?, de medio ambiente, pero esencialmente es pensar a las personas en su hábitat. ¿Cierto? Claro. Es como un reconocimiento que nosotros no podemos vivir sin los espacios físicos donde estamos. Como eso, sí, nuestra región enfrenta muchos temas, pero al mismo tiempo es que hay una gran capacidad de cómo enfrentar también ese mismo temas. Como hemos conversado, la necesidad que nosotros como académicos vamos visibilizando y apoyando, y yo diría especialmente a organización de sociedad civil con conocimiento, porque uno de los temas que pasa, por ejemplo, con la evaluación de impacto ambiental, que los procesos son corto tiempo, están presentados en temas técnicos, en un lenguaje técnico. Y se va generando una desconfianza que se va debilitando la confianza en el sistema político en sí, que puede ir por el otro lado. Pues yo encuentro que tenemos que hacer, la posición que yo he tomado, que uno tiene que utilizar su conocimiento para ir apoyando una defensa de un modelo que defiende a las personas y su capacidad de definir lo que quiere hacer en la vida. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 30 segundos. Yo les pediría que para los televidentes pudieran recomendar alguna lectura, algún autor para adentrarse en los temas. Jim, aprovecha. Bueno, no sé, lo voy a hacer el segundo libro porque Natalia me dijo que de cierta manera que le gustó ese libro también.
Traje ese libro también, que es, aunque es en inglés, sí, se me olvida, que es como encuentros indígenas con neoliberalismo en México y Canadá, para que uno pueda ver también que los temas que se van enfrentando en Chile no son solamente de modelo chileno. Y el otro libro que tiene que ver más con Chile, sí, que claro, la Natalia decía que... Sí, bueno, este libro de Patricia Richard, bueno, dice Racismo, el modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la concertación 1990-2010. Acá yo creo que lo importante es, que tiene que ver con este desplazamiento de conocimiento hacia las poblaciones indígenas y cómo el racismo en realidad es una forma que tiene el Estado para operar sobre personas y territorios. Sí. Sí. Y yo diría destacar el tema también del multiculturalismo neoliberal, claro, como la idea que podemos reconocer los derechos de pueblos indígenas formalmente, aunque yo diría, bueno, no reconocen tanto, pero esencialmente ese concepto va planteando que el neoliberalismo va limitando la interpretación más efectiva de ese mismo derechos, porque la lógica neoliberal domina por sobre. Okay. Natalia, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes. Jean, lo mismo, muchas gracias. Nos estamos despidiendo en este capítulo de Conversando América Latina, donde hablamos acerca de este binomio, de esta relación de conflictividad entre neoliberalismo y territorialidad. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.